Bueno, ¿cómo les va? Un poquitito queríamos introducir, si no es un seminario en sí, sino algunos puntos que es importante que tengan presentes cuando vamos a la práctica en campo. Vemos algunos temas que todavía faltan desarrollar, que ustedes lo han visto en asignaturas de años precedentes, pero vamos a recordar. Y recordar que en la primera parte de los libros de semiología o de clínica vienen desarrollados estos puntos porque es difícil estar delante de alguien que tiene disnea y no poder clasificarla o que esté con dolor o fiebre, cianosis, ictericia, los datos de síntomas y signos básicos que es necesario que nosotros tengamos una terminología adecuada para poder transmitir la información que estamos recolectando del paciente, si no todo se va a hacer muy difícil. Y queríamos encontrar en este punto algunas cosas que tengan coincidencia cuando nos relatamos este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, queríamos contarles que semiología es eso, ¿no? Ustedes vieron que en algunas facultades y escuelas semiología viene separado de medicina interna. Nosotros damos las dos juntas en primer año de medicina interna y campos clínicos uno. Y es esto, es el estudio de los signos y síntomas, las manifestaciones clínicas de las diversas enfermedades. Estudia no solo lo que percibe el paciente, que es el síntoma, sino lo que observa el médico, que es el signo. Y ahí yo siempre, por eso les digo que en la entrevista es la recolección de los síntomas y después pasamos al examen físico, que es la recolección de los signos. Y para esto hay que estar entrenados. La semiología busca obtener y describir de manera detallada cada manifestación clínica y también estudia por separado cada signo y síntoma, ¿sí? De hecho, cuando nosotros recolectamos un síntoma, tenemos que primero otorgarle cronología, cuándo comenzó, y después saber describirlo, digamos, exhaustivamente. Si alguien tiene disnea y nosotros no podemos desarrollar ese tipo de disnea, clasificarla, ponerla en un contexto, en un entorno, es enorme el capítulo de disnea. Pero si a esa disnea le agregamos que el paciente tiene fiebre, tiene tos, catarro, moco verde y un dolor de tipo pleurítico, el respirar hondo, estamos orientados a que el aparato respiratorio y probablemente una causa infecciosa sea el origen del proceso. Entonces, reduce muchísimo la búsqueda del diagnóstico. El síntoma es esa manifestación subjetiva, ¿no? Por ejemplo, el dolor de cabeza. Vengo por dolor de cabeza, se me estalla la cabeza. Y nosotros tenemos que, nuevamente, con la enfermedad actual, desde el inicio, caracterizar ese tipo de dolor para otorgarle una jerarquía que merezca que el señor vaya a la casa o la señora porque tiene una cefalea tensional o porque tiene una cefalea con banderas rojas que necesita estudios complementarios. Claro, acá hay un punto. Fíjense que si alguien consulta por dolor de cabeza, aparte de nuestra taxonomía, nuestra clasificación, viene algo que es fundamental, que es el individuo, con sus subjetividades psicológicas, culturales, ambientales, familiares, ¿se entiende? Entonces eso lo hace mucho más complejo de abordar. El signo es una manifestación clara, objetiva, la taquicardia, la fiebre, el enantema, y por supuesto lo obtenemos a través de del examen físico. Y el síndrome es el conjunto de signos y síntomas que tienen una misma explicación fisiopatológica, pero por supuesto diferentes etiologías. Pero para eso nosotros hacemos esa agrupación sindrómica, para intentar, digamos, tomar un punto de anclaje que nos permita ver los diagnósticos diferenciales. Por eso tienen diferentes etiologías. Por ejemplo, el síndrome de condensación. ¿Neumonía aguda de la comodidad? No. Tenemos también el cáncer de pulmón, que puede dar un síndrome de condensación, el infarto de pulmón. En fin, vean cómo a partir de una agrupación de signos y síntomas llegamos a un mismo origen fisiopatológico, pero con diferentes etiologías. Bueno, eh, disnea. Queríamos relatar un poquitito de disnea. Ustedes van a encontrar que es muy prevalente el problema y nosotros tenemos que entrevistar adecuadamente al individuo y después examinarlo muy pormenorizadamente para ver el origen. Es un síntoma, es una respiración desagradable, laboriosa, secundaria a un aumento del trabajo respiratorio, ¿no? Es una sensación subjetiva.
Por supuesto, con un componente fisiológico, psicológico y cultural. Los individuos sanos pueden aquejar disnea tras un ejercicio extenuante. Solo se considera patológica cuando ocurre en reposo o un grado de actividad del que habría esperar que no originara una dificultad respiratoria. ¿Se entiende, no? Es decir, uno hace un ejercicio extenuante y va a tener falta de aire, pero si uno está en la cama o camina 2 pasos, no debería tener disnea. Es importante comprender la fisiopatología, reconocer los signos y síntomas acompañantes y jerarquizar la gravedad, ¿no? Bueno, acá algunas clasificaciones que van a encontrar en el libro de semiología, pero no toda disnea es lo mismo. Una hiperpnea es mayor amplitud y profundidad respiratoria. Taquipnea decimos cuando hay más de 20 respiraciones por minuto, bradipnea menos de 12. Hay alguna variabilidad en los libros, pero sabemos que ahí está la normalidad. Polipnea es cuando la respiración es rápida y superficial. Hipopnea es una respiración superficial con amplitud reducida. Apnea es ausencia del acto respiratorio. Entonces, como ven, hay alteraciones no solo en la frecuencia, sino también en la amplitud o en el ritmo. ¿Sí? Causas de disnea. Una vez que nosotros caracterizamos a la disnea, van a ver que las dos principales que nosotros vamos a ver en la práctica son respiratorias y cardíacas. ¿Mm? Entonces, luego dándole un contexto y agregándole en la entrevista datos que contextualicen esa disnea, sabremos si es a predominio respiratorio, cardíaco, bueno, o como yo les digo, en MIC 1 les enseñamos las enfermedades separadas, pero es posible que un paciente que tiene insuficiencia cardíaca se descompense por una neumonía. Entonces tendrá disnea a veces respiratoria y cardíaca a la vez. Son las dos principales, pero fíjense que hay disneas de causas abdominales, metabólicas, la cetoacidosis diabética, un abdomen agudo, disneas de causas neurológicas, por ejemplo, musculares, enfermedades de la placa, psicógenas, muy complejas de diagnosticar, muy difíciles de diagnosticar y mixtas. ¿Mm? Ahora, ¿cuál es la causa más prevalente de disnea? Lástima que esto no lo podemos hacer presencial, porque uno diría, bueno, qué sé yo, la insuficiencia cardíaca, la neumonía, no. La causa más frecuente de disnea es el desacondicionamiento físico. Si no, mándenme a mí a caminar 10 cuadras al trote y van a ver la disnea que tengo. ¿Sí? Y el sobrepeso, la obesidad. Entonces, las causas más prevalentes no busquen siempre una enfermedad o patología en sí, una entidad nosológica. La falta de entrenamiento, desacondicionamiento físico y la obesidad son causas muy frecuentes de disnea. ¿Mm? Las escalas, fíjense que muchas veces cuando vamos a leer el libro, estas escalas que son americanas, dice, bueno, si juega al golf, si hace vóley, y yo les digo, mucho más frecuentemente preguntemos qué es lo que afecta de la vida diaria para clasificar la disnea, sabiendo que la 4 es en reposo, eso sí tiene que quedar claro, ¿eh? Cuando uno dice clase funcional 4 que es poco, no, 4 es en reposo, en la cama, y 1 es al esfuerzo extremo. Pero también tenemos que tener en cuenta quién tenemos adelante. Una persona joven como ustedes va a tener un rendimiento físico distinto a una persona que está, por ejemplo, de 80 años, sedentaria todo el día. Entonces, cuidado cuando medimos. Y una forma de medir práctica es decir, yo les decía, 4 en la cama, y 3, bueno, cuando uno se baña, come, 1 al esfuerzo máximo y 2 un patrón intermedio. Recuerden que la mayoría de las veces nosotros no decimos que nos clasifiquen exactamente la disnea 1, 4. Bueno, uno puede decir 1, 2, 2, 3, 3, 4, ¿sí? Aproximada de qué tipo de disnea estamos hablando. Pero cuando uno diga una disnea 4, todos pensemos que es una disnea en reposo y una disnea 1 al máximo esfuerzo que puede dar ese paciente. Pero es más fácil clasificar las agitaciones o la disnea de acuerdo a la actividad de la vida diaria de ese individuo. Bueno, y después empezamos a desglosar cómo preguntamos. ¿Desde cuándo tiene la disnea? Paso fundamental para todo lo que es clínica, saber si esto es agudo o crónico, ¿eh? Si esto es 24 horas de evolución o tiene 3 meses de evolución. Fíjense qué detalle interesante que yo siempre repito lo mismo. ¿Para qué hacemos esta laboriosa enfermedad actual? ¿Es para el examen? No, porque eso nos permite saber que este individuo que tiene disnea crónica, porque es un EPOC, hace 48 horas empezó con tos, catarro, moco verde y fiebre. Y si se nos escapa una neumonía, es extremadamente grave. Ah, pero si tiene disnea hace 4 meses, ¿qué te preocupas?
No, no, porque hace 48 horas comenzó, entonces algo descompensó lo habitual de este individuo. Eso es la enfermedad actual. Bueno, entonces la disnea ven que pueden ser paroxísticas, es decir, de presentación súbita, intensa, duración variable y desaparece con los cambios de posición. O no paroxística, que puede ser a su vez de reposo o esfuerzo. Es fundamental clasificar porque nos va a dar una noticia de dónde o qué órgano está afectado. Puede relacionarse con distintos momentos del día o la noche, ¿sí? Distintas actitudes corporales o actividades del paciente. Es decir, si nosotros vemos un paciente que está en la guardia, sentado, e intentamos para examinarlo, recuéstese y no puede, obligadamente tiene que permanecer sentado, sabemos que es una disnea obligada y es muy específico de insuficiencia cardíaca. Al revés, la insuficiencia cardíaca izquierda, si nosotros decimos, bueno, ahí te dejé en la camilla un paciente para que examine que está con insuficiencia cardíaca descompensada y lo vemos acostado, nos va a llamar la atención. No es posible. Bueno, ¿qué factores agravan la disnea? El ejercicio, el reposo, cuando llega a algún lugar e inhala una sustancia que a veces no es tan fácil, pero nos dicen, no, no, esto me pasa en el trabajo. No, no, y en las vacaciones mejor, en mi casa mejor, pero cuando voy al trabajo y tenemos que hacer un diagnóstico de asma exacerbado por el trabajo, asma laboral. ¿Y qué lo atenúa? El reposo, el cambio de posición, alguna medicación, los broncodilatadores. Yo siempre digo, si hacemos un paciente un diagnóstico de asma bronquial, le colocamos un broncodilatador y mejora francamente, probablemente estemos ante un diagnóstico oportuno, ¿verdad? ¿Qué acompaña esa falta de aire? Bueno, yo en realidad a la noche cuando llego a casa me empieza a silbar el pecho. Son como gatos que tengo mucha tos y mucho moco. Y eso va a ser compatible con un asma bronquial, ¿no? O el dolor torácico, o hemoptisis, o cianosis. Factores ambientales, como decimos, porque la disnea se relaciona cuando voy al trabajo y el factor es laboral, por ejemplo, cuando entro a la fábrica de pinturas y podemos hacer un diagnóstico de asma asociado al trabajo. Bueno, entonces, la disnea, comenzar con correcta anamnesis, completo examen físico, para luego solicitar el estudio complementario pertinente, no para ver qué viene. Sí, cómo empezó, cómo evolucionó, cuándo aparece, en qué momento, qué calidad o qué cualidad tiene esa disnea, qué lo atenúa, qué lo desencadena. Y existen acompañantes, como yo le decía, así, no, cuando yo empiezo con la falta de aire, es como si tuviera un concierto en el pecho con tos y mucho moco a predominio de la noche. Entonces vemos que el asma es una posible causa, ¿no? Acá nuevamente tenemos la clasificación que están en todos los libros. Vemos como una leves esfuerzos mayor que lo habitual y una muy severa o grado 4 es al reposo. ¿Sí? Disnea súbita en reposo, ¿no? Que presenta patologías como el neumotórax, es decir, tengo disnea, perfecto, pero fue súbita después de la tos con dolor torácico. Neumotórax, ¿correcto? Ortopnea es la disnea que se produce al adoptar el decúbito y si alivio desaparece al sentarse. Esto es para nosotros muy importante y para el paciente sobre todo porque nos permite presumir que esto lo podemos ver en la insuficiencia cardíaca izquierda y en el EPOC. Nosotros decimos que la insuficiencia cardíaca tiene perdón, una ortopnea obligada, mientras que el EPOC una ortopnea preferencial. Trepopnea es la disnea que se presenta en decúbito lateral y vemos que hay un decúbito preferencial de acuerdo a los derrames muy voluminosos. Platimnea, bueno, es una disnea que está en la posición de pie. Eso se suele ver en los pacientes con una enfermedad que hay prevalente, que es la cirrosis, ¿no? Y es la disnea que aparece en posición de pie y calma con el decúbito. Hay otras causas y por supuesto la fisiopatología tiene algo de shunt a nivel pulmonar y solemos ver en los pacientes cirróticos. ¿Mm? Bueno, otro tipo de disnea de características muy particulares es la disnea paroxística nocturna. Es esa disnea que se aparece cuando el paciente se acuesta y aparece más o menos a las 2 o 3 horas que se produce la reabsorción de toda la sobrecarga de volumen. Entonces el paciente tiene que sentarse, levantarse, ir a la ventana y respirar. ¿Mm? Es decir, es importante que en la entrevista usted se levanta. ¿A qué hora? Bueno, no.
¿Qué ocurre en la noche? Bueno, me acuesto y más o menos a las 2 o 3 horas me levanto bruscamente y me tengo que sentar porque me falta el aire. Tengo que ir a la ventana, respirar, me calmo y me vuelvo a acostar. Es importante esta cronología porque no es lo mismo levantarse, acostarse a las 2 de la noche, a las 12 de la noche y levantarse a las 6 de la mañana bruscamente, porque esto tiene un correlato fisiopatológico que es la reabsorción y ocurre es decir, levantarse bruscamente durante la noche, esta disnea paroxística, que significa momentánea, súbita, y de noche, 2 horas después de conciliar el sueño aproximadamente. Bueno, acá Joaquín, que cursó con un cuadro de vía aérea superior hace 10 días, él notó que en los últimos 5 días incrementó su tos, algo de expectoración blanquecina, pero lo que más lo incomoda es que debe interrumpir su entrenamiento de pileta después de 10 minutos que comienza porque le falta el aire. ¿Qué es lo que le falta preguntar a Joaquín? ¿Qué diagnóstico presuntivo? ¿Qué estudio complementario? En realidad lo que decimos de Joaquín es que probablemente tiene 15 años y tenga antecedentes familiares. Ah, sí, mi mamá tiene asma, mi tía tiene asma, es decir, vemos. Y cuando generalmente comienza el invierno, me engripo, me suele a veces faltar el aire, tengo silbidos en el pecho, la tos es a predominio nocturno. Sí, el diagnóstico presuntivo se llama bronquial y el estudio a solicitar, por supuesto el diagnóstico es clínico, pero el estudio a solicitar sería una espirometría, ¿sí? Pre y post broncodilatadores. Bueno, tiene antecedentes familiares de asma. ¿Cómo es la tos? Es nocturna. ¿Ha tenido fiebre como para pensar en algún proceso infeccioso bacteriano que pueda desencadenarlo viral? Silba el pecho, asma bronquial. Entonces le pedimos. Yo acá puse placa de tórax. No todo o no siempre es necesaria una guardia para diagnosticar asma, porque el asma es un broncoespasmo donde no va a aparecer. Ahora, si yo digo, no, mi presunción es que tenga una infección de vía aérea inferior, una neumonía, necesito la placa. El pico flujo es un sistema que ya vamos a ver en la clase, muy sencillo para diagnosticar de manera bastante certera obstrucción de la vía aérea y el gol estándar es la espirometría. Pero miren que dice diferido, no se puede usar en una guardia una espirometría, así que el diagnóstico sigue siendo clínico. La entrevista fundamental y el examen físico, donde vamos a encontrar sibilancias de diferente tono en ambos campos completos. Bueno, el dolor se define como una expresión de malestar físico o mental, ya sea por causa externa o interna. Fíjense que es algo muy, muy prevalente, por eso lo estamos también nombrando. Es una sensación penosa, desagradable, acompañada por un componente nuevamente emotivo. Por eso cuando vamos a entrevistar el dolor, tiene la complejidad de que no solo tenemos que saber receptores mu, kappa, o vías del dolor, sino también comprender que al lado tenemos una persona que estamos entrevistando que tiene familia, que tiene experiencias con respecto al dolor, que tiene una cultura y un ambiente puntual, es decir, tiene mucha subjetividad. ¿Sí? Hay un umbral del dolor, una respuesta emotiva, como decíamos. Ya van a ver después con el doctor Manuel Kroll que hay una nueva clasificación donde el componente emocional tiene una participación muy importante en el dolor, por supuesto una sensación y una percepción. Con respecto al dolor, quería clasificarlo en dos grandes puntos, ¿no? El dolor somático, superficial, fino, exquisito, epicrítico, donde uno puede señalar exactamente dónde le duele, tiene una relación muy importante con la noxa, intensificando en la zona precisa, perdón, identifica en la zona precisa donde le duele. Y el dolor visceral, que es profundo, es protopático, se origina en zonas profundas, vísceras toracoabdominales, es mal delimitado por el paciente y muchas veces el lugar del dolor puede no coincidir con el origen del dolor. Siempre digo que cuando me duele el hombro, uno puede decir exquisitamente, me duele acá, y uno podría presumir por la localización puntual que el dolor es de una estructura ósea, muscular, o me duele el hombro, me duele acá y estoy diciendo que el dolor es difuso y entonces dejen al paciente hacer el trabajo. Porque acá les estoy diciendo que si ayer estuve haciendo ejercicio puede ser un dolor del manguito rotador y si me duele acá con un dolor difuso de abdomen, puede estar indicándonos algún proceso supra o infradiafragmático.
¿Y cómo es el dolor? Acá, difuso, impreciso, y ese dolor es referido. ¿Se entiende? Bueno, no vamos a pasar, esto está en los libros de semiología, insisto, esto es un puntapié inicial para que después vayan a leer el libro de semiología, pero diferentes tipos de dolor referido. A veces hay que estar muy atentos y el paciente déjenle hacer el trabajo, porque a veces va a decir, me duele acá específicamente en el hipocondrio derecho, o me duele acá el abdomen y nos está aclarando que el dolor no es de la zona abdominal o podría no ser de la zona abdominal y es un dolor difuso y mal delimitado. Otros tipos de dolor referidos. ¿No? No vamos a desarrollar todo esto ahora. Bueno, la mnemotecnia la conocen todos, no sean estructurados, dejen que el primero, el paciente, haga su referencia de cómo le duele. Cuénteme un poco más de eso. Una pregunta abierta. ¿Aparece, localiza? No, no, no somos una máquina. Para eso está la inteligencia artificial, que tiene su utilidad, pero van a ver que no completa todo lo que uno quiere saber del paciente. Lo otro que es muy importante, que es cuando estén delante del paciente, intenten escuchar y verlo a la cara. Si estamos escuchando las primeras veces, a todos nos ha pasado y estamos anotando, muchas veces se interrumpe esa conexión que logra verlo y demostrar el interés a la cara y a sus ojos y demostrar que realmente nos interesa y nos importa llegar al diagnóstico. Pero bueno, ahí dice antigüedad, en realidad podemos decir que es aparición, localización, la intensidad, las características y los concomitantes, ¿m? La irradiación y qué lo atenúa y qué lo agrava. Pero al principio dejen que el paciente haga el trabajo. Escúchenlo. Cuénteme más respecto a eso. Ah, porque vengo por un dolor abdominal. ¿Cómo le pareció? Localice. No. Cuénteme más del dolor. Pregunta abierta. Bueno, ¿dónde le duele? ¿Desde cuándo? Por supuesto, no puede haber un síntoma sin cronología. Bueno, porque comenzó con un dolor en la zona de la fosa ilíaca. No, no, la cronología. ¿Cuándo? 48, 72 horas. Y por supuesto, como es el dolor, es una puntada, es un dolor continuo, es un dolor que está increciendo, porque a veces nos pasa que tenemos que investigar que hay una, por ejemplo, una masa tumoral y que el dolor vaya aumentando de intensidad, nos va a estar hablando que probablemente tenga un proceso expansivo, ¿verdad? ¿Y con qué se acompaña? Bueno, este dolor abdominal se acompaña de perdido peso, más o menos del tiempo de evolución, o en realidad el peso, el dolor empezó hace un mes, pero el peso lo pierdo hace 3 meses. Entonces la enfermedad actual empezó hace 3 meses. Él comienza relatando que hace 3 meses empezó a notar que perdió peso y hace un mes comenzó con un dolor abdominal. ¿Se entiende? Porque yo puedo ir por un dolor abdominal, pero en la entrevista perdí peso y es anterior y la enfermedad actual, si considero que es del mismo proceso, empezó antes. Bueno, ¿cómo comenzó? Muchos tipos de dolor, como les decía, si uno tose y tiene un dolor brusco en el tórax, podemos pensar en un neumotórax. Entonces puedo tener dolor con disnea, ¿sí? Y eso ser las huellas, los guiones que lo modifican y por supuesto si se acompaña de otros síntomas. Tengo dolor abdominal con fiebre, dolor abdominal con pérdida de peso, dolor abdominal con ictericia. Entonces, cuando yo voy a buscar la causa es mucho más sencilla. Yo digo, es como que van a buscar al índice. ¿Qué busco? Busca dolor abdominal. Bueno, hay que traer el libro. Bueno, busca dolor abdominal con pérdida ponderal e ictericia y se reduce mucho más. Por eso fíjense siempre cuáles son los guiones que generalmente vienen reflejados en el motivo de consulta. Bueno, Francisco, de 45 años, presenta un dolor en el hemitórax izquierdo de 4 días de evolución. Él refiere que es a predominio nocturno y que es como que quema cuando le apoya la ropa. Esto no hicimos hincapié porque lo dieron en Arti 4, no lo vamos a desarrollar, pero uno sabe que si el dolor quema, arde, es decir, hay una alteración en la percepción del dolor, el dolor es neuropático. Y te dije de noche, ¿no? Sí, es neuropático. ¿Qué más le preguntarían? Las hipótesis que planteamos. ¿Y qué le parece solicitar o hace para confirmar el diagnóstico? Bueno, es muy simple porque acá dice, ¿qué agrupo? No, no, ya está. Podemos describir la lesión dermatológica y hacemos el diagnóstico. Con respecto a la fiebre, sí es importante definir qué es fiebre.
es el aumento de la temperatura en respuesta a una elevación del set point del centro termorregulador. Generalmente uno tiene a tomar la fiebre en la boca, en la axila, en el recto, en el tímpano, pero más o menos tenemos un ritmo circadiano que nos consideramos que tenemos 37,2 matinal, 37,7 vespertino, ¿correcto? Excepciones hay siempre y siempre nos gustan las excepciones. ¿Qué excepciones? Puede tener un proceso infeccioso y una fiebre, sí, sí, pero no es lo común. Y ahí remarcamos que el paciente adulto mayor, el paciente en shock, puede no, o el inmunocomprometido puede no tenerlo, ¿sí? Es un signo, ¿eh? Tuve fiebre, tuve chucho. Perdón, un signo cuando se constata con el termómetro, un síntoma cuando vengo con las manifestaciones del síndrome febril. Puede ser producida por procesos infecciosos y no infecciosos. ¿Ah? Y fíjense que los componentes de la fiebre dice que tiene componentes autonómicos, endocrinos, del comportamiento y la coordinación hipotalámica. Respecto a la fiebre, vieron que hay varias definiciones. Un punto de corte puede ser 37,8, axilar, axilar, porque uno dice 37,5 bucal, pero vamos a tomar la axilar, que es lo que hacemos en la práctica. 37,8 axilar, pero la diferencia con la hipertermia, que es la producción excesiva de calor, disminución de la disipación y pérdida de la regulación cerebral. Y esto es lo que hay que preguntar, porque ¿quién tiene termómetro en la casa? Mucha gente no lo tiene. Entonces les voy a preguntar, ¿usted ha tenido escalofríos, chuchos, castañeteo de dientes? ¿Ha sentido palpitaciones? No le puedo preguntar taquifigmia. No, no va a haber. Entonces, palpitaciones, si ha tenido el síntoma, sudoración, transpiración de noche, piloerección, palidez. En los niños puede haber convulsiones. Y atención con esto, que ya lo han visto también en desgaste y envejecimiento. La manifestación de muchas enfermedades febriles infecciosas en el adulto mayor es por confusión, síndrome confusional. Bueno, acá tenemos una definición, es interesante, me gusta siempre nombrar a Petersdorf porque la clasificación que hizo fue del 61 y fíjense que después tenemos un gran debut de todo lo que es la fiebre hospitalaria, la fiebre en el inmunocomprometido y la fiebre en el paciente HIV que no estaba en la clasificación anterior. Pero nosotros decimos que esta fiebre prolongada es de origen desconocido cuando pasa sin diagnóstico luego de 7 días internados. ¿Esto puede ser más chiquito? Sí, ¿por qué? Porque cuando tenemos la posibilidad de acceder rápido a los estudios complementarios, uno diría, bueno, le hicimos el estudio básico, esos estudios en internación en 48 horas y ya podemos decir que es desconocido. Pero recuerden que prolongado es prolongado en el tiempo, 15 días, bien. Y desconocido es cuando ha tenido una internación con los estudios pertinentes, que en promedio se dice son 7 días, y no logramos establecer el diagnóstico. Una cosa muy interesante es que los procesos infecciosos, a medida que empieza a prolongarse en el tiempo, empiezan a ser menos prevalentes y comienzan a aparecer como origen de la fiebre los procesos neoplásicos inflamatorios autoinmunes. Bueno, espero que les haya servido para para el desarrollo de clínica, que es una asignatura que es muy linda. Ustedes ven que es muy compleja, que no puede ser sustituida por estudios complementarios y que requiere mucho escucha, observación, empatía, que son, digamos, pilares que hoy en día están realmente siendo socavados por todo lo que es la parafernalia de estudios complementarios, que de ninguna manera nosotros decimos que no son útiles, de ninguna manera son de extrema utilidad, pero sin un soporte de una entrevista adecuada, de un examen físico y de una hipótesis diagnóstica en base al razonamiento clínico, pueden ser no útiles hasta peligrosas y perjudiciales para quienes estamos ayudando, estudiando, que tenemos delante, que es el paciente, ¿no? Que es el objetivo de nuestro estudio. Bueno, espero que se les haya sido útil. Muchas gracias.